El martes pasado señalamos que el gobierno había anunciado esto que coloquialmente se llama los dólares del colchón, que lo había anunciado porque creíamos nosotros que había una necesidad de aumentar los dólares de las reservas internacionales del Banco Central, a pesar de que el gobierno dice que no le preocupa eso. Señalamos también que este régimen podía tener su costado complicado cuando se empieza a discutir sobre el origen de los fondos que se blanquean, tal como nos explicaba recién el doctor Sequeira. Pero he recibido varios comentarios, incluso en el mail del programa, diciendo, bueno, pero si el gobierno dice que no le hace falta reserva, ¿qué es lo que hace que yo esté tan preocupado por ese tema? Que no es simplemente incumplir con el fondo el compromiso firmado de aumento de la reserva bruta, porque eso seguramente el fondo lo va a perdonar, le va a otorgar eso que hemos comentado que es un waiver. Pero, ¿por qué razón hace falta que en una economía el central tenga reservas? El argumento oficial dice, mire, como el tipo de cambio es libre, en realidad yo no tengo que tener reserva porque yo no intervengo nunca. Ese es el argumento. Es más, el presidente ha dicho, solo vamos a intervenir si el dólar perfora el piso de la banda. Ahora, ¿por qué razón en Argentina haría falta entonces? Y es básicamente, yo diría, hay dos razones. La primera, habría que discutir si el tipo de cambio es libre, porque la salida del cepo ha sido esencialmente para las personas físicas, y entonces, si en realidad se liberara totalmente, uno podría pensar de que habría más demanda de dólares y probablemente eso le pegaría el precio. Por un lado, entonces, ese tipo de cambio, nosotros hemos dicho que era razonable y era bueno reducir las restricciones a la compra de moneda extranjera, pero no es que sea el tipo de cambio. La segunda discusión sería, ¿el tipo de cambio que fija el mercado es el tipo de cambio de equilibrio? Bueno, hay una famosa economista británica, Joanne Robinson, que alguna vez dijo, bueno, el equilibrio en economía solo está en los libros. La realidad es en realidad el desequilibrio. Y ahora bajemos un paso más. ¿Por qué Argentina necesita? Porque ahora puede no estar interviniendo, pero Argentina tiene que pagar la deuda, los servicios de la deuda, para lo cual tiene que tener dólares, el Estado tiene que disponer de los dólares para pagar la deuda. Y en segundo lugar, si la economía se recupera, a medida que se vaya recuperando, la demanda de importaciones es cada vez más grande. Hay estudios que dicen que la elasticidad de importaciones cuando crece 1% el Producto Interno Bruto es más del 1%. Por eso es que he insistido tanto en esto de que hay que mirar ese costado de la disponibilidad de reservas. Miren, le voy a pedir al director que ponga un gráfico que es cómo desde todo el mes de mayo, cómo ha sido la evolución día a día de las reservas del Banco Central. O sea, es obvio que uno puede ver allí que hay una gran cantidad de segmentos rojos que son los que muestran cuánto ha ido disminuyendo la reserva bruta del Banco Central en cada día. Pero creo que hay una forma más interesante de ver qué significó el aporte del Fondo Monetario Internacional para mejorar el perfil de las reservas del Banco Central, que es el gráfico que sigue. En este gráfico, yo les pido que presten atención a lo siguiente. El primer día que está puesto ahí es el 14 de abril. El 14 de abril ya se anunciaba de que el Fondo Monetario había otorgado nuevamente un programa de facilidades extendidas con un desembolso total de 20.000 millones de dólares, de los cuales decían, este martes llegan 12.000 millones. Y esos 12.000 millones son los que explican este tramo de la curva, que del 14 al 15 sube hasta allí. Al día siguiente, ¿no es cierto? Al día siguiente entraron algo así como 1.000 o 1.500 millones de dólares de otros organismos internacionales, de otros organismos multilaterales. Y entonces llegó a tener Argentina, el día 16, 38.616 millones de dólares. A partir de ahí, con las variaciones que hemos visto en el gráfico anterior, las variaciones diarias, la curva, bueno, es fácil ver, no recuperó más reservas. De hecho, el último dato que había, que está en la página del Banco Central, es del 29 de mayo. Y el 29 de mayo tenía 38.366, es decir, tenía menos. ¿Qué significa esto? Significa que si efectivamente el gobierno quiere que la economía crezca, para lo cual le va a hacer falta mayor cantidad
de dólares porque va a necesitar más para las importaciones. Si quiere cumplir con los compromisos de la deuda, tiene que encontrar la forma de, digamos, de mejorar el nivel de reservas internacionales del Banco Central. Además, ese nivel de reserva, no vamos a entrar en eso hoy, pero no es que son todas disponibles, porque dentro de esas reservas está, por ejemplo, todos los dólares que por encaje tiene el Banco Central de las personas que tienen en su caja de ahorro dólares. Entonces, hay un concepto de reservas netas que significa lo que yo realmente tengo disponible para, digamos, para acudir en determinado momento al mercado cambiario. Entonces, ya sea porque hay un shock externo, ya sea porque las importaciones comienzan a crecer, o ya sea porque el perfil de la deuda, digamos, exige algunos pagos, aunque parte de esa deuda, quizás la mayoría, en realidad lo que se hace es un rollover, es decir, se prorroga, pero digamos que este es un número que debería estar viendo el ministro, supongo que lo está viendo, pero el ministro declaró que a él no le preocupa. Y a mí me parece que no le preocupa por ahora. Porque en realidad Argentina no es, primero, no tiene el mercado cambiario absolutamente libre y segundo, tiene ciertos compromisos para los cuales el Banco Central tiene que exhibir su poder de fuego, su disponibilidad de reservas. Hace unos días ha entrado o se ha anunciado un acuerdo de colocación de deuda que es una buena noticia para quien maneja las finanzas del Estado Nacional, porque esos 1.000 millones de dólares que se han colocado en el extranjero y daría la impresión de abrir una ventanita para acceder al mercado internacional de capitales. Si eso efectivamente es así, si eso funciona, deberíamos esperar, más temprano que tarde, que vuelva a acudir con la colocación de algún otro título para, insisto, reforzar el nivel de reserva. Quizás no va a ser el de esta foto, donde el Banco Central tiene dólares y oro que le sale por las puertas. Hago la aclaración que obviamente eso lo hemos hecho con inteligencia artificial, pero es imprescindible, no se puede. Es más, hace falta además algunos otros cambios legales. Por ejemplo, los bancos no prestan en dólares a cualquier persona. Los dólares que captan los bancos están encajados en el Banco Central y solamente los pueden usar si le prestan a un exportador. Pero si la empresa no es un exportador, no pueden usar esos dólares, sino que tienen que fondearse en el extranjero. Digo, todas esas modificaciones son imprescindibles si realmente estamos pensando en la posibilidad que la buena noticia que va a tener el gobierno la semana que viene con un índice de inflación que algunos dicen que va a empezar con 1, pero para que eso sea estable y para que la economía se recupere y para que haya equilibrio macroeconómico, no se pueden olvidar que en algún momento tienen que mirar a la bóveda del Banco Central y ver cuáles son sus reservas brutas. Y eso lo veremos seguramente en las próximas semanas. No falta mucho para que esta discusión de las reservas vuelva a estar en los titulares de los diarios. Esperemos que lo adviertan y sean capaces de tomar las medidas necesarias.